Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre digo, según donde usted o ustedes se encuentren. El tema recurrente de los últimos días o quizá de las últimas semanas ha sido la sobrerepresentación. Que la Constitución dice que se habrán de hacer las asignaciones de las diputaciones plurinominales por partidos políticos. La ley lo dice. Antes se hacía un reparto por coaliciones. Y como lo platicó, lo explicó muy bien el diputado Hamlet Almaguer García, por cierto, mi reconocimiento para él, un hombre joven, preparadísimo, que yo le veo bastante futuro en la política nacional. Un hombre bueno, joven y con muchas cualidades. Bueno, él como él lo explicó en un video que hizo, no hizo video, más bien fue concretamente en la Cámara de Diputados, donde él sacó las muestras y las pruebas contundentes y fehacientes de que anteriormente eran coaliciones y a la hora de ir a votar encontrábamos en las boletas, dentro de un mismo recuadro, a los partidos políticos que formaban parte de esa coalición. Antes se votaba de esa manera y en algún momento hubo algunas diferencias en cómo asignar los votos a cada uno de los partidos políticos que eran parte de la coalición. Fue por ello que se eliminó la regla que decía que había que repartirles los votos a cada uno de los partidos que participarán en la coalición o en las coaliciones, porque hace un buen tiempo hay coaliciones de todos los partidos políticos, que por cierto a mí no me parece bueno que haya coaliciones en cierta manera, porque se coaligan partidos que tienen ideologías supuestamente de base muy diferentes. Y hablamos concretamente lo que era, porque ya no es, el PRD con el PRI y con el PAN. No hay lógica encontrar eso. ¿Qué demuestra esas coaliciones? Solamente la unión en la búsqueda de poderes, en la búsqueda del control político y también del control del dinero de todos los mexicanos. Por eso yo creo que las coaliciones, esas famosas coaliciones, no deberían existir. De hecho ya no existen, porque ahora lo que hay son candidatos comunes, ya no son coaligados. Y es precisamente ese el centro, es el meollo de la situación que estamos viviendo. Cómo repartir los votos y cómo hacer las asignaciones de las curules a los diputados. Ustedes recordarán, y de nueva cuenta menciono al diputado Almaguer, que cuando fuimos a votar encontrábamos por separado los partidos políticos. Cada quien votaba quizá por el mismo candidato que votaban muchos, pero a través de un partido político diferente, lo cual nos hace la diferencia a la hora de hacer la repartición de las curules. Hay muchos argumentos más a favor, desde luego todos, como el hecho de que la misma ley se ha aplicado durante ya algunas elecciones y ahora quieren cambiarla, quieren exigir a los tribunales o al Tribunal Electoral, al mismo INE, que hagan unas consideraciones diferentes para hacer la repartición de las curules. En lo que estamos absolutamente en desacuerdo, porque pues definitivamente eso, precisamente esa forma de distribuir como se ha hecho las últimas elecciones, es lo que ahora beneficia a Morena y a los aliados para poder llevar a cabo las reformas constitucionales necesarias. ¿Por qué? Porque con eso es precisamente con lo que se logra la tan ansiada mayoría calificada para poder reformar la Constitución. Ese es el centro de todo esto. Amén de que la misma Constitución lo dice, de que así se ha aplicado. No hay sentido lógico, jurídico mismo no existe como para querer repartir o asignar las diputaciones con el tope del 8% por coaliciones. No existe coalición, son candidatos comunes, los votamos aparte a cada uno de ellos y definitivamente esto no tiene marcha atrás. Las reformas que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador van para adelante. Hay muchas voces que lo dicen, de hecho también hay juristas que aparentemente, y digo aparentemente porque uno no sabe, y en todo caso qué bueno sería, ¿no? No tienen partido político y afirman que la ley y la Constitución deben aplicarse tal cual vienen, conforme a la letra. En este caso no existen otras maneras de interpretar más que eso, porque argumentan que el sentido que quiso tener el constituyente a la hora de reformar, no, ese sentido se tuvo y se eliminó precisamente porque generaba conflictos, generaba problemas a la hora de hacer los repartos y había que repartir los votos entre todos los que formaban parte de las coaliciones. Ahora no de manera directa, cada partido político obtiene sus propios votos y a partir de ello se define quién tiene tantos diputados o simplemente a quién le toca despedirse de la política como partido político. Y pues tengo que mencionar al Partido de la Revolución Democrática,
que esta vez no alcanzó los suficientes votos para mantener su registro, es decir, no alcanzaron el 3% del total de la votación válida emitida. Bueno, retomemos lo de la sobrerepresentación. La Constitución es clara. Dice que aquel partido político que alcance un 3% tiene derecho a que se le asignen el primer diputado plurinominal. Pero bueno, hay que recordar también que, como ya lo dije ahorita, el que no obtenga el 3% simplemente se le pierde o pierde su registro como partido político. Ahora sí, retomando, si tiene un 3%, y esto, una aclaración más, esto es por circunscripciones plurinominales. El país está repartido o dividido en 5 regiones, es decir, hay 5 circunscripciones plurinominales y a cada una de ellas se le aplica la misma regla a la hora de elegir los diputados que van por la vía de la representación proporcional, que es que más bien los conocemos como plurinominales. Así los conocemos y es más fácil entenderlos y saber de qué estamos hablando. Entonces, el partido político que obtiene un 3% tiene derecho a su primer diputado plurinominal en cada una de las circunscripciones. Enseguida se aplica la regla. O sea, hay rondas, una regla, una fórmula que existe en la Constitución y en la LEGIPE también. Y se van asignando los diputados. En la primera ronda se le asigna uno a cada partido que obtuvo al menos el 3%. En la segunda ronda se aplica también otro diputado a cada uno de los partidos. Y así van avanzando. Cuando a un partido político se le acaban sus votos de acuerdo a la regla, pues simplemente dejan de asignársele. Y siguen repartiendo las plurinominales si todavía existirán espacios para repartirse. Siguen repartiendo. Cuando algún partido político ya alcanza una sobrerepresentación del 8%, es decir, ya los diputados que tiene superan en un 8%, o sea, el porcentaje de diputados supera un 8% al porcentaje de votos recibidos, es en ese momento que dejan de asignársele. Y si todavía hubiera espacios por repartirse, siguen repartiendo entre los diputados de los partidos que todavía tengan votos a través de los cuales recibir sus diputados o sus asignaciones de diputados. Hay que mencionar también un poco sobre la subrepresentación. O sea, de acuerdo a la ley, un partido político no puede tener un porcentaje de diputados menor al porcentaje de votos que obtuvo de manera directa en las elecciones. Ahora, esto no quiere decir el 8% de sobre o de subrepresentación, quiere decir que tengas que darle un 8%. No, es el límite, es el máximo que puede tener de sobrerepresentación, no que tenga que dársele un 8%. Igual en la subrepresentación, puede estar subrepresentado un partido político en un porcentaje, el que sea, pero tiene que ser abajo o menos de un 8%. Menos de un -8 para que se entienda mejor. Es decir, nadie puede tener un porcentaje de diputados que sea menor en un 8% a la cantidad de votos o del porcentaje de votos que haya obtenido, cosa que aplica de manera inversa, pero para la sobrerepresentación. ¿Por qué de manera inversa? Porque en este caso nadie puede tener más de un 8%, como no puede tener menos de un 8%. Y lo reitero e insisto, no se trata de que tengan un 8% de más o de menos, no, sino que esté dentro de esos parámetros, entre el 8% como máximo y el -8% como mínimo. Está muy dicho, un tema ya muy mencionado. Sin embargo, como todavía no termina las asignaciones, que se va perfilando para que se aplique de acuerdo a como se ha hecho anteriormente y de acuerdo a como la ley y la Constitución lo dicen, pues esto pinta para que Morena y aliados obtengan un porcentaje importante en la Cámara de Diputados, lo cual significa la mayoría calificada. Habría que ver en la Cámara de Senadores, donde los números se perfilan más o menos para que a Morena le estén faltando 2 diputados para obtener la mayoría calificada. Pero seguramente con las negociaciones que hará Adán Augusto encontrará esos 2 votos que estarían faltando, porque hay que recordar que la Cámara de Senadores es la Cámara revisora. Lo que llega de la Cámara de Diputados tiene que aprobarse también en la Cámara de Senadores, o en su caso, devolverse para que ajusten, arreglen, lo que sea, y luego ya se publicará. Se envía pues al Ejecutivo, es decir, a la Presidencia de la República, para que lleve a cabo la publicación, para que la ley o la reforma que se haga entre en vigor, según lo que la misma reforma diga, que puede ser al momento de su publicación, que puede ser al siguiente día, o que puede ser determinado tiempo para que se cumplan algunas condiciones necesarias, pero en fin,
Es así como sale. La Cámara de Diputados lo aprueba, pasa a la Cámara de Senadores, si todo está bien, le da para adelante, se envía al Ejecutivo para que sea publicado. Esa es la situación, eso es lo que estamos viviendo. Esperamos y ojalá que esto culmine bien. Muchas gracias, amigos, ojalá que haya podido contribuir un poco a que ustedes, los que están un poco, digamos que despegados de cómo es las asignaciones, pues les haya servido esta información. Hasta pronto, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Dagaro y les invito para que estemos en el mundo de la política.